Economista, filósofo, sociólogo y cofundador del comunismo. Ya lo mencionamos en el vídeo de la Unión Soviética, el conocido Karl Marx fue un alemán revolucionario, que buscaba crear una ideología que fuese totalmente acorde a la sociedad, y en su búsqueda junto a Friedrich Engels, desarrollaron el comunismo. Hablando un poco de Karl, nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en el antiguo Reino de Prusia, que actualmente forma parte de la Alemania contemporánea. Estudió Derecho, Filosofía y Economía, y formó parte del movimiento joven hegeliano, una ideología de izquierdas que se enfrentaba a los viejos hegelianos, también conocidos como la derecha hegeliana. En 1867 publicó el primer volumen de lo que sería su mayor obra, El Capital, y que seguiría ampliándola con varios volúmenes más hasta 1894. En él, en resumidas cuentas, habla él mismo del funcionamiento del sistema capitalista y funda una crítica a la explotación de los trabajadores y a la concentración de la riqueza en un pequeño porcentaje de la población, denominada élite capitalista. Asimismo, desarrolló la teoría del materialismo histórico, en la que argumenta que las fuerzas materiales como la economía o la tecnología son el motor principal del cambio social. También habla que en base a esta, la lucha entre la clase obrera y la élite capitalista es el motor de la historia y que ésta conduciría eventualmente a la aparición del comunismo. Pese a que El Capital fue su obra más importante, Marx trabajó con Engels en otros proyectos, como el famoso Manifiesto del Partido Comunista escrito en 1848, y el cual expone las ideas fundamentales del comunismo y llama a la clase trabajadora a unirse en una revolución para derrocar el sistema capitalista. También participó en política de forma activa, fomentando el uso de su sistema de gobierno y abogando por la abolición del capitalismo. Sin embargo, este falleció el 14 de marzo de 1883, sin poder ver la revolución comunista que tanto ansiaba y que tanto se promovió tras su muerte. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.